Bienvenidos, bienvenidas. Este es el resumen semanal de noticias de La Opinión y Sin Galera. Mi nombre es Rafael Fleiman, mi compañera Sol Taurizano. Hoy les vamos a contar las noticias más importantes que sucedieron durante la semana en este resumen semanal. Y comenzamos, por supuesto, con la situación del coronavirus COVID-19 en San Pedro, una semana en la que el distrito pasó a fase 4. Estamos, Sol, en la menos restrictiva de las fases vigentes, puesto que en la provincia de Buenos Aires no hay nadie en fase 5. Los municipios están divididos hoy entre los que están en fase 3 y los que están en fase 4. Nosotros estamos en fase 4, eso significa algunas restricciones que ya veníamos viendo en San Pedro. No habrán visto ustedes muchas modificaciones porque de alguna manera las medidas más importantes de fase 4 ya habían sido flexibilizadas a nivel local. Una cosa importante: este viernes habló el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y dijo que desde este fin de semana, en ese mensaje grabado que estamos viendo, dijo que vamos a avanzar paulatinamente a algunas flexibilizaciones mayores en todo el país. Una de ellas, Sol, tiene que ver con la cuestión de las reuniones sociales, porque hoy la vigencia de las reuniones sociales es otra. Así es, hasta el día de hoy, porque todavía no dijo el presidente cuándo va a cambiar. En domicilios cerrados es hasta 10 personas y en espacios abiertos es hasta 20 personas. Pero como vos dijiste, el presidente dijo que esto iba a cambiar, pero todavía no sabemos a partir de cuándo, ni de cuántas personas, ni en qué espacio se va a dar. Habrá que esperar las novedades que dé el gobierno nacional en ese sentido, las medidas que disponga provincia y por supuesto la comunicación municipal. Esta semana termina con San Pedro con 158 casos activos. Es el número más alto de la última semana, porque habíamos tenido incluso la semana pasada momentos en que tuvimos 60 y pico de casos activos. Volvió a aumentar y también volvió a subir un poquito el índice de positividad. El viernes tuvimos un índice de positividad del orden del 26%, así que a estar atentos, porque además hubo algo que no había pasado en los últimos días el viernes, y es que enviaron 46 muestras al laboratorio Central Lab porque ameritaban que sean analizados bajo el criterio PCR, ¿no? Es decir, no alcanzaba con hacer testeo rápido en San Pedro. Son pequeños datos que van dando cuenta de que de alguna manera se va profundizando la cuestión. Recordemos que estamos un poco como a la puerta de la tercera ola, a la salida de la segunda, pensando que quizás la tercera ola esté cerca, pero también teniendo en cuenta una cosa importante, que es que avanza de manera gradual y muy importante la vacunación contra el coronavirus COVID-19. El lunes va a haber vacunación a menores de edad. Así es, con la vacuna Moderna llegaron bastantes dosis y se va a estar vacunando a chicos que tengan algún tipo de comorbilidad. Lo que sí, mucha gente está preguntando el tema de si hay que llevar algún certificado de que el niño tiene realmente alguna comorbilidad o si simplemente tiene que presentarse y ya lo van a vacunar. Alcanza con llevar algún certificado que dé cuentas del tipo de afección que padece, con llevar el medicamento que toma o la receta, siempre y cuando esté el nombre del paciente, ¿no? Con eso alcanza. Hay 420 dosis que llegaron a San Pedro para este lunes. La prioridad la tienen los que tienen factores de riesgo. Hay turnos asignados, pero también, al menos eso es lo que se entendió, quien no se haya inscrito puede hacerlo durante el fin de semana para poder llegar y decir, bueno, sí, yo me inscribí el sábado, me inscribí el domingo, va a ser el lunes con el niño, niña, adolescente, porque es entre 12 y 17 años con factores de riesgo. Hay una cuestión relevante, que es que está la gente esperando la segunda dosis de Sputnik V. Impresionante esta semana la cantidad de mensajes que han llegado a través de Radio Cuarentena y a través de nuestro WhatsApp, de gente que se queja porque ya se le cumplió el plazo de los 3 meses o se le está por cumplir y todavía no le llegó el turno para esta segunda dosis. Tiene que llegar la segunda dosis de Sputnik V, todavía no hay novedades. Esta semana el gobernador Axel Kicillof anunció que ya comienzan a otorgar turnos para combinar vacunas. Esto es, si te vacunaste con Sputnik V, la posibilidad de que te apliquen, por ejemplo, Moderna. Se empezaron a asignar turnos. La decisión es personal. Si la gente quiere combinar, puede hacerlo. Si no, puede optar por que no, pero esto da cuenta de que hay dificultades con la Sputnik V. En San Pedro hay más de 4.000
personas que están esperando la segunda dosis y a quienes todavía no les llegó, y ese es todo un problema, ¿no? Y en el caso de que no quieran esta combinación, que pueden seguir esperando que pueden llegue. seguir esperando, sí. Bien. Si te llega el turno para combinar vacuna y preferís esperar la segunda dosis de Sputnik V, bueno, pues seguirás esperando mientras se está produciendo en la Argentina el segundo componente de Sputnik V. Habrá que ver cuántas producen, cuándo las envían y si llegan a San Pedro. Hablando de salud, Sol, esta semana fue una semana muy importante para el tema de la Clínica San Pedro. Este sábado se cumple un mes desde aquel 7 de julio en el que llegamos a las puertas de la clínica porque había un conflicto y el presidente del directorio y los miembros del directorio estaban reunidos con el intendente para informarles que cerraban la clínica. Ya pasaron varias semanas, además, desde el momento en que llegó Nelson Suárez Irala y sus socios como representantes, como nuevos dueños de la clínica. Esta semana Nelson Suárez dijo que si bien el plan era abrir el 1 de agosto, no llegaron, todavía tienen muchas cosas que hacer, entre ellas la cartilla médica. Para generar una cartilla médica tuvo que mantener reuniones con el círculo médico. Se sorprendió Nelson Suárez Irala por cómo se maneja en San Pedro el tema de los médicos, porque los médicos facturan a través del círculo médico y no solamente una representación sindical, empresarial, digamos, de los médicos, sino que hay toda una cuestión respecto de la facturación que hay que pasar por el círculo médico. Hubo una reunión, una audiencia en el Ministerio de Trabajo, varias cosas quedaron planteadas ahí. Por un lado, el reclamo del sindicato de que la empresa no presenta la documentación que certifica a estos nuevos dueños como tales. Por el otro, el reclamo que hicieron por la empleada despedida. Nelson Suárez Irala dijo que era una persona con contrato. El sindicato decía que era una persona que era de planta permanente. Suárez dijo en estos días que iba a tomar de nuevo a la empleada. Lo cierto es que el Ministerio de Trabajo lo obligó, lo intimó a que tome y le dé el alta a la empleada, y también algunas cuestiones que van trabajando en función de la necesidad de reabrir la clínica, una cuestión que todavía no tiene fecha. Mientras tanto, se carga el sistema público porque hay pacientes internados con COVID en terapia intensiva, había 3 el viernes, hay pacientes internados con COVID y sin COVID en andar, mientras avanza la construcción de la refacción del área de internación en el hospital, un hospital que, repito, se ve sobrecargado, y eso se vio también en las situaciones que se dan con la gente que tiene que ir a sacar turnos. Esta semana recibimos un montón de reclamos y volvió a ser tema el hecho de que la gente tiene que ir a las 3 de la mañana para obtener un turno en el hospital. Totalmente, uno de todos los reclamos fue de Valentín Pepo, reconocido aquí en San Pedro, porque él es motoquero y se encarga de recolectar varias personas que necesitan turno, y él va a la madrugada a sacar. Él que comentaba que iba a las 2 de la mañana y la gente ya estaba haciendo fila para poder conseguir un turno cuando abren recién a las 6:30 de la mañana. ¿Y qué pasaba? Cuando llegaba la hora de sacar el turno, de entrar, había médicos que no iban a atender y se enteraban en ese momento. Tremendo. No había un cartel en la puerta que diga tal médico no va a atender o hay tantos turnos, o tal vez estaban toda la noche haciendo fila y cuando llegaba su turno ya no alcanzaban los números porque no daban tantos. Por eso es que el doctor Sualdea, el jefe del hospital, el director médico del hospital, explicó que iban a tratar de cambiar, que están tratando de cambiar eso, pero como vos decías, está tan sobrecargado el hospital con tantas cosas que es algo que tal vez se le pasó por alto, pero tendrían que comenzar a dar más turnos o comenzar a por lo menos poner un cartel para ver qué médico no va a atender o cuántos turnos va a dar tal médico, para que la gente no haga esto de ir toda la madrugada y más con este frío haciendo fila para poder atenderse. Absolutamente. Reconoció el problema el director médico del hospital, Javier Sualdea, y además se comprometió a traernos la planilla con los horarios de las especialidades, y eso lo cumplió, lo trajo este viernes mientras estaba Radio Cuarentena al aire. Durante el fin de semana va a estar publicado en la web de La Opinión. Uno de los temas más importantes del fin de semana, del final de esta semana que estamos transitando en este resumen, fue sin lugar a dudas la polémica generada en torno a la viralización de una foto que una docente envió por error a el grupo de padres y madres de la escuela donde trabaja. Una cuestión que pasó por
por varias aristas. Sol, por un lado, la situación propiamente dicha del ámbito docente, que es el riesgo de sanción que corre esta docente por haber enviado una foto de contenido sexual a un grupo en el que hay padres, madres y docentes también, digamos, a un lugar donde no corresponde y que es institucional de la escuela. Pero además de eso, hubo otras cuestiones. Por ejemplo, el hecho de que desde el lunes comenzara a circular, y hasta el jueves que salió la noticia, circulaba entre el propio ámbito docente. Fueron los propios docentes los que se mandaban la foto de esta mujer que está de espaldas y se la ve sin ropa, y se viralizó de manera tal como si todos tuvieran la posibilidad de enviar y de quejarse por una situación que le podría haber pasado a cualquiera, como es sacarse una foto en una situación sexual, querer enviársela a alguien y enviársela a alguien más por error, ¿no? Hay una cuestión que pasa por el tema de las sanciones con el estatuto docente que pareciera que desexualiza a los docentes como si no tuvieran la posibilidad de hacer esto, que es sacarse una foto y enviársela a alguien. El problema, insisto, por otro lado de la sanción, tiene que ver con dónde se envió la foto, pero la discusión pasó por el lugar, por el tema de si era correcto o no que se sacara la foto y no que la enviara al grupo, ¿verdad? No, el tema también de la gente que la reenvía. Como vos decías, los mismos docentes son los que lo están reenviando, y eso también es algo que habla como persona, ¿no? Porque si vos recibís una foto, podés quejarte en otro lado, pero no es necesaria la viralización, seguir reenviando esa foto, porque bueno, creo que es algo que fue un error, obviamente, no creo que sí, pero fue parte de la intimidad, ¿no? Y de una intimidad que no hay por qué compartir, y que además, una cosa importante, compartir puede ser parte de la calificación penal del asunto, ¿no? Es decir, que puede estar incurriendo en un delito quien lo comparte. Pero bueno, fue un tema muy relevante en la semana, y por momentos se corrió el eje respecto de estas dos cosas importantes. El hecho de que puede que haya alguna sanción porque por el tipo de archivo que se envió a un lugar donde no correspondía. Claro, justo en ese grupo, que era el grupo de padres de una escuela primaria, ¿no? Y por el otro, el debate necesario, absolutamente necesario, respecto de la viralización y de las cosas que se comparten y de cómo se pone en tela de juicio a alguien que decide hacer algo con su cuerpo como si no tuviese el derecho de hacerlo, y además cómo se somete a cierta cosa de señalización, mirá lo que hiciste, como si no fuese algo absolutamente natural o normal, o si estuviese mal sacarse una foto y compartirla con alguien, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pasamos a otro tema, Sol, hablando de educación. Esta semana finalmente reactivaron la obra en la escuela del Paraje Bazo. Ustedes recordarán que en noviembre del año pasado esa escuela comenzó la obra, le sacaron el techo, quedó así como ustedes la están viendo en este momento, y la empresa dijo, bueno, no se puede hacer la obra porque hay que hacer tareas estructurales que no están contempladas en el presupuesto. Lograron que se aumente el presupuesto, y sin embargo, a poco de lograr que se aumente el presupuesto, precisamente la empresa decidió abandonar el proyecto, obligando a la municipalidad a hacer una nueva convocatoria. Una cooperativa, se llama 8 de diciembre, es de Villa Constitución, es la que ganó esa compulsa y es la que ya firmó el contrato, y el jueves comenzó la obra. Tiene 90 días para desarrollarla. Y hablando de obra, esta semana, Sol, te tocó recorrer algunas cosas en San Pedro. Una de ellas fue la pavimentación de la ruta 191, porque eso es la ruta 191, ahí empieza la ruta 191, estoy hablando del puerto de frente al consorcio. En la puerta del consorcio empieza la ruta 191, que estaba muy deteriorada, y el consorcio, con fondos propios, decidió comenzar la obra en febrero. Sin embargo, la obra está así, ¿no? Bueno, el día miércoles salimos en el Lili Móvil, y al llegar a la parte del puerto nos quedamos sorprendidas porque la obra estaba parada. Una obra que hace semanas atrás supuestamente había comenzado. Llegamos y nos encontramos con que estaba parada y con que la ruta, como vos decís, seguía totalmente igual que antes de que comiencen. Te cuento que algunos tramos que fueron solucionados, hay una reactivación que va a comenzar en estos días y que tiene que ver con que tuvieron que parar porque, como son con fondos propios y personal propio del puerto, a veces el personal estuvo abocado a otras tareas, hubo personal con COVID, hubo personal con contacto estrecho, por lo tanto fue aislado, hubo máquinas que se rompieron, pasaron cosas, les pasó de todo en estos meses. Tenían 90 días para hacer la obra en febrero, todavía la obra no está terminada, confirmaron desde el consorcio
consorcio del puerto de gestión, que ya tienen todo para reactivarla y procurar terminar con el tramo que falta, porque algún tramo ya estaba hecho. Bueno, ¿no? vamos a tener que volver esta semana a ver si es cierto que reactivan ahora. Vamos a tener que volver y de paso podemos ver qué es lo que está pasando allí en el puerto con la bajante del Paraná. Saben ustedes que nosotros asistimos a una bajante histórica del río Paraná y miren lo que tomó Nicolás Riolfo desde el aire en un dron, allí en la zona de frente al náutico y un poco más allá. Eso que ven ahí, ustedes, que parece un camino rural donde llovió. No, impresionante. Eso es el Riacho, es impresionante. Es impresionante, es increíble lo que podemos ver. Este video ustedes lo pueden ver completo en el YouTube de Sin Galera, está publicado. Es tremendo porque da tristeza realmente verlo. Es tristísimo, es increíble porque realmente parece un campo cuando llueve o cuando se inunda o cuando a veces se abren esos canales clandestinos en los campos para desviar algún arroyo. Y realmente lo que estamos viendo ahí es ni más ni menos que desde el aire la zona del Riacho frente al Club Náutico, un poco más allá, y al fondo el Paraná propiamente dicho. La verdad es increíble lo que pasó ahí y lo que podemos ver. Insisto, lo pueden ver en el YouTube de Sin Galera. Otra de las cuestiones que creo que ha sido insólita esta semana fue la usurpación del ex edificio del SEC 802, allí en San Martín al fondo, en Villa de Pietri, en ese espacio donde Eduardo de Pietri soñó el desarrollo de San Pedro. Fue increíble lo que pasó. ¿Qué fue, Sol? No, increíble. Bueno, llegamos también en el Lili Móvil y estaba María allí, que fue la persona. Ella dice que no usurpó, que entró por la puerta porque la puerta estaba abierta. Ajá. Pero la sorpresa nos la llevamos cuando entramos. Realmente está todo destrozado, se llevaron todo. No quedó una luz, no quedó un inodoro, un ventilador, nada. Y lo poco que quedó está destruido. Es impresionante lo que se ve ahí en las imágenes de cómo está el lugar. Hace algunos meses tuvimos una noticia porque la policía había recuperado elementos robados y estaban en la casa de al lado, una casa que está pegada. Es impresionante, pero quedó destrozado realmente. Entiendo que las autoridades municipales toman intervención en el asunto, ¿no? Sí, tomaron intervención, pudieron asistir a María. Ella se fue a vivir con su madre, por lo menos por un tiempo, hasta que puedan solucionarle. Ella lo único que pide es un techo, una habitación y un baño para poder vivir con su hija, que es menor de edad. A María Berito, que la habíamos visto en otras situaciones de toma de vivienda, recuerdo una en calle Pellegrini antes de Caseros, donde también había entrado a una vivienda que estaba cerrada, casi en estado de abandono porque habían fallecido sus dueños y que tuvieron esa problemática que lograron recuperarla. También nosotros estuvimos ahí en ese momento. Otra novedad de la semana en materia de obras, por decirlo de alguna manera, es lo que se vio en las calles del centro. ¿Viste que pintaron las sendas peatonales? Pintaron las sendas peatonales, ya estamos como viviendo en Buenos Aires, más o menos. ¿Viste? Las habían pintado al principio del gobierno de Salazar con una empresa que habían contratado y ahora las volvieron a pintar. Una de las cuestiones importantísimas respecto de esto que está en las sendas peatonales, que es muy importante porque el peatón tiene prioridad de paso en las esquinas, es que los automovilistas, los motociclistas, los ciclistas, los conductores en San Pedro tenemos que tratar de acostumbrarnos a eso. Sí, eso te iba a decir, o sea, puede estar la senda peatonal pintada, pero si nadie respeta... Hay que acostumbrarse que el peatón tiene prioridad, que la senda peatonal está para que paremos atrás, pero también es cierto que a veces vos paras atrás, pero tenés un pavo que estacionó el auto en la línea amarilla o la camioneta en la línea amarilla y no se ve nada para el otro lado, entonces tenés que adelantarte arriba de la senda peatonal para ver si viene alguien del otro lado o si alguien va a cruzar o si pasa una bici. Realmente tenemos muchísimo para aprender en materia vial, en materia de tránsito en San Pedro. Esta semana secuestraron motos a lo loco otra vez, hay que estar atentos con eso, pero bueno, me parece que es un paso adelante. Están ahí pintadas, ahora nos resta a toda la comunidad aprender, acostumbrarse y respetarlas. Les dejo un dato importante antes de pasar a los judiciales y a los policiales. Aquella gente que hizo en el operativo, que hizo su DNI, su trámite en el operativo DNI en el SIC a mediados de julio, les recuerdo que el 17 de agosto comienzan a llegar esos documentos. Tienen que ir a buscarlos al SIC entre las 9 y las 13 pueden pasar. El 17 de agosto, insisto, quienes hicieron el trámite de pasaporte van a recibir el documento en su domicilio. Tengo que hablar, Sol, respecto de las listas. Viste que esta semana fue la semana de oficialización final de las listas. Ya está, ya estamos. Ya está.
ahora sí, ya están oficializadas las listas. Bueno, resulta que todavía hay listas que están reclamando. En el Frente de Todos rechazaron otra vez las 3 listas que pretendían hacerle interna a la lista del intendente Cecilio Salazar, la que encabeza Titín Trelles, la que encabezaba Juan Cruz Acosta y la que encabezaba Pablo Guacone. Las 2 primeras, la de Trelles y la de Acosta, fueron a la Junta Electoral Partidaria a recurrir la decisión, es decir, les dijeron, bueno, tienen avales insuficientes. Piénsenlo de nuevo, le dije. Como le dijeron que tiene avales insuficientes, ¿qué hay que hacer? Juntar más avales y presentarlos. Ninguna de las 2 tenía avales insuficientes porque habían presentado avales de sobra. Pero presentaron más avales y de todas maneras volvieron a rechazarlos con el argumento de que hay avales insuficientes. Lo dijo el intendente aquí en Sin Galera el sábado pasado. Fue una decisión política tomada desde arriba, porque no querían interna en los distritos donde gobierna un intendente del oficialismo, como en San Pedro. Lo dijo el intendente claramente, con todas las letras, fue una decisión de arriba. Sin embargo, en los papeles dice avales insuficientes, lo que es mentira. El Frente de Todos decidió que no haya participación en los distritos donde gobierna el oficialismo para que esas otras listas no compitan dentro de cada distrito en la interna del Frente de Todos. Y algo similar pasó en las listas de la Unión Cívica Radical. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires hay una alianza que se llama Juntos, que tiene internas a nivel provincial con Manes por el lado del radicalismo, con Santilli por el lado del PRO. Del lado del radicalismo, en muchos distritos bajaron las listas de la minoría de cada municipio, como pasó en San Pedro. En San Pedro hay un oficialismo radical, que es el que ganó las elecciones de la interna, que presenta como candidata a Paola Basso. Y la minoría, que representa a Enzo Garavino, que perdió las elecciones internas del partido, quería presentar una lista, la presentó. Resulta que cuando oficializaron no apareció. Les dijeron que no aparecía, que no estaban, como si no se hubiesen inscrito. Claro, como si... Entonces lo que hicieron fue preparar todo de nuevo y volver a presentarlo personalmente y de manera digital. Les volvieron a decir que no estaba, así que se la bajaron de nuevo. Ahí parece en la UCR también una decisión de estas características. Ellos también, al igual que como por ejemplo el sector de Pángaro de Trelles, hablan de proscripción, de que su propio partido los proscribe porque no los deja participar. Fueron los de la lista de Gravino, la Junta Electoral, a intentar revertir esta situación. No sé si van a tener suerte, pero sienta un precedente bastante triste para la democracia en la Argentina el hecho de que en las elecciones primarias, que fueron creadas para que los partidos y los frentes electorales diriman sus internas democráticamente con la participación de toda la comunidad, digo, es complicado, es triste, es nefasto que haya sectores que no puedan tener algún tipo de participación. Las primarias están para eso, para competir, así que no hay que tenerles miedo. Se hacen ahora en septiembre, ¿no? El 12 de septiembre. El 12 de septiembre y seguramente nosotros haremos alguna cobertura especial para eso. Te cuento 2 cuestiones del ámbito judicial. Por un lado, ustedes saben, estuvimos esta semana en el Hotel Azahar Spa. Allí hubo una recorrida, una inspección ocular con la fiscala del caso, María del Valle Viviani, que fue con peritos de parte para ver las presuntas anomalías que denunció en la construcción la propia empresa con los arquitectos que contrataron originalmente para el diseño del proyecto como acusados. Están acusados de anomalías en la construcción, de desviar materiales y de tener connivencia para ese desvío con contratistas locales. Falta un paso importantísimo para que el caso llegue a juicio y es la pericia oficial de la Unidad de Delitos Económicos de la Procuración General, que va a ser determinante y que es el paso que falta camino al juicio. Y otra cuestión relacionada con lo judicial y camino al juicio es que este viernes hubo una audiencia clave en el caso del femicidio de María Florencia Crestas. María Florencia Crestas fue asesinada en noviembre del año 2013, tenía 32 años. Por el caso ya hubo un juicio, el acusado fue Milcíades Lencina y fue absuelto porque era inocente. No había pruebas que pudiesen determinar su responsabilidad. La instrucción de la fiscala Gabriela Ates, destituida luego por su mal desempeño, la instrucción en esta causa también fue mala como en tantas otras. Llevó al banquillo de los acusados y detenido a un joven que nada tenía que ver, no se pudo comprobar su participación. Luego, el fiscal Marcelo Manso investigaba un caso de abuso de una mujer que denunció a su expareja, y en el relato de la víctima dijo: cuando abusó de mí,
me amenazó y me dijo, te va a pasar lo mismo que a Florencia Cresta. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron las muestras de ADN que había debajo de las uñas de Florencia y en la sangre que encontraron en su ropa, restos de semen que encontraron en ella también, y compararon con el ADN de ese acusado de abuso. Eran exactamente los mismos. Es decir, ese era el responsable del crimen de Florencia Cresta. Se llama López Astorga de apellido, va a juicio por jurados y la audiencia de este viernes fue para establecer las condiciones en las que se van a desarrollar la presentación de las pruebas durante el juicio. Hay otro acusado que es cómplice, que está acusado de encubrimiento, que se llama Arriola y es quien le prestó el auto a López Astorga, con el que cometió el delito y que después fue el que lavó su propio auto cuando volvió y volvió totalmente cómplice con restos de sangre. Una cosa importante, Sol, la fiscala quería que fuese acusado de coautor del hecho y el juez de garantías no aceptó, simplemente lo acusó de encubrimiento. Cuento, si te parece, Sol, pasamos a las cuestiones policiales propiamente dichas. Hay dos cosas importantes que pasaron esta semana. Una fue el asalto en la Part al Club. ¿Te imaginabas un asalto de esas características en ese lugar? Y menos en ese lugar, que es un lugar que nadie se lo espera, que tiene seguridad, que es un lugar privado, por decirlo así. Nadie se espera que pase un asalto y menos de estas características, como vos decías. El Apart Club es, como dice Sol, un barrio privado, un barrio cerrado y tiene personal de seguridad. Bueno, ese personal de seguridad fue sometido por parte de estos delincuentes. Eran 6, entraron al predio, se dirigieron, buscaban, de acuerdo a los testimonios recogidos en la investigación que lleva adelante la fiscala Ramos, a un empresario de Arrecifes que en esos días habría vendido una propiedad que parece que le habían pagado con dólares, porque estaban buscando al arrecifeño y a los dólares. ¿A dónde se metieron? En un departamento de uno de los lofts que alquila Mariela López y Alejandro Arnelli, dos vecinos reconocidísimos en San Pedro. Él periodista deportivo, ella empleada municipal durante mucho tiempo en la Secretaría de Salud y a cargo de algunas cosas del área COVID. Fueron maniatados, les robaron todo lo que encontraron, les preguntaban por este hombre de Arrecifes, que evidentemente ellos no eran. Se fueron con dinero, con algunos anillos, con los teléfonos y algunas cosas. Las pistas son bastante pocas, por cierto, porque desconectaron los CPU de las cámaras de seguridad. Habrá que ver cómo avanza la investigación. Y otro caso importante policial de la semana es este hecho de violencia de género, en el que un hombre de 42 años que tenía una restricción perimetral para con su expareja fue hasta la casa, rompió la restricción perimetral, le pegó a su mujer y la mandó al hospital, y cuando fue la policía a buscarlo se cortó él mismo en el cuello con un cuchillo y terminó en la guardia casi con riesgo de vida. Lograron estabilizarlo, ya no tenía ningún problema, quedó con custodia policial. Está acusado de violencia de género por pegarle a la mujer y además a la expareja, ¿no? Pero además por irrumpir la restricción perimetral que tenía, ¿no? Un caso gravísimo que ocurrió esta semana. Bueno, y nos vamos al deporte. Hoy no tenemos a Emir Diamante, pero estamos nosotros y en primer lugar está Brenda Rojas con en los Juegos Olímpicos, que realmente la rompió durante toda esta semana y quedó séptima finalmente. Fue una semana en la que todos estuvimos atentos a Japón porque allí estaba compitiendo nuestra Brenda Rojas. Emir Diamante nos informó con todo el detalle en La Opinión Deportivo, tanto en la web como en Instagram. Sigan en Instagram La Opinión Deportivo, que está buenísimo. Ya le vemos a Brenda con una selfie en Tokio. Fue impresionante, una verdadera hazaña. Ella clasificó en el K1 200 metros, llegó así hasta cuartos de final y quedó afuera, y después en K1 500 metros, que es en realidad su especialidad, donde ella se siente más cómoda, llegó hasta las semifinales y quedó, atención, entre las 4 mejores palistas del mundo en K1 500 metros. Nuestra Brenda Rojas, esta chica que salió de allí, de las Canaletas, de la escuelita de canotaje de las Canaletas, de la cooperativa, del esfuerzo de los vecinos que vendían tortas y hacían locros para que los chicos puedan tener sus palas, para que los chicos puedan tener sus botes. En ese lugar salió esta sanpedrina, se formó esta sanpedrina que nos representó también, no solo a los sanpedrinos, sino a los bonaerenses y
a los argentinos allí en Japón. Seguramente cuando vuelva la podremos tener aquí para charlar con ella, ¿no? Realmente, como dijo su mamá el otro día en Radio Cuarentena, seguramente cuando llegue va a ser una fiesta porque su gente querida acá, toda la gente en San Pedro estaba muy contenta con esta participación de Brenda y sobre todo de ella, que es realmente muy humilde, muy buena. Y bueno, se merece haber llegado hasta una grosa Brenda. Y una fiesta va a haber este fin de semana para la gente del fútbol en San Pedro, porque vuelve el fútbol oficial de la Liga Deportiva Sanpedrina. Va a haber 6 partidos durante sábado y domingo en el Estadio y en La Esperanza. Va a ser a puertas cerradas, por supuesto, sin público, aunque cada partido puede tener hasta 100 personas. Se juega reserva y primera, es decir, entre los planteles de reserva, de primera, los entrenadores y los dirigentes pueden reunir en total 100 personas. Eso es lo que está permitido. Vuelve al fin el fútbol en San Pedro. Y hablando de fútbol, esta semana fue el aniversario número 60 de la Liga de Fútbol Infantil. La Liga de Fútbol Infantil es muy importante para San Pedro porque es el espacio institucional que reúne a los clubes donde los chicos y chicas también ahora juegan al fútbol, aprenden el deporte, aprenden el compañerismo y se forman en algo tan importante como el deporte. Es una institución señera para San Pedro, así que felicitamos a quienes hicieron parte de la fundación y a quienes sostienen todavía la Liga Deportiva Infantil. Y nos vamos, Sol, repasando algunas cuestiones culturales de esta semana. Bueno, tenemos el teatro, vuelve el teatro también con Marina Siri, con una obra que presenta que se llama Yo era una flor de la mañana. Es totalmente gratis, pero lo que sí tienen que reservar porque es cupo limitado, se permiten hasta 50 personas, así que si quieren ir mañana a la noche tienen que llamar y reservar. Es en el Centro Cultural Abelardo Castillo y es un monólogo unipersonal de Marina Siri basado en el Ulises de James Joyce. Y también está la Feria del Libro virtual, otro año más va a ser virtual. Y todos aquellos que quieran presentarse tienen que mandar un video de 1 a 2 minutos y medio, tienen que presentarse con su nombre y su apellido, la localidad, tienen que leer algunos de los fragmentos más importantes de ese libro y también el género y de qué trata. Estamos hablando de la Feria del Libro que organiza año a año la Sociedad Italiana, también una institución muy importante para el desarrollo de la cultura local. Y por último, esta semana, el reconocidísimo escultor Yayo Altolaguirre, el querido Yayo, presentó junto a la municipalidad una escultura que tiene como objetivo que dejemos mensajes, va a estar en el Centro Cultural Abelardo Castillo, para la posteridad sobre la pandemia. Es esa especie de jarrón, el jarrón del tiempo le llamó, en el que hay que escribir la historia en pandemia que vos quieras contar, tu testimonio sobre la pandemia y dejarlo ahí para las generaciones futuras. No sabemos cuándo lo van a abrir. ¿Para cuándo? No sabemos cuándo lo van a abrir, ¿no? Pero un día lo van a abrir y se van a encontrar ahí con los relatos de aquellos que decidan contar su historia en pandemia y ponerlo en ese jarrón. Seguramente, ¿no? Va a haber un montón porque pasó de todo en esta pandemia. Cada uno tiene su relato, su historia, algo que le haya pasado. Así que bueno, esperemos a ver en cuántos años se va a abrir ese jarrón. Una linda iniciativa. Hasta aquí llegamos entonces con el resumen semanal de Noticias de la Opinión y Sin Galera. Sol Taurizano, Rafael Fleiman, los acompañamos. No se pierdan este Sin Galera de sábado porque vamos a hacer un montón de cosas, vamos a contar un montón de historias. Va a estar nuestro querido Martín Pérez, como siempre, con información relevante. Y por supuesto, Lili Berardi haciéndose cargo de la capitanía de este barco. Sol. Así es, y recuerden también seguirnos en Instagram porque todos los días estamos muy activos con todas las noticias de actualidad, subimos a las historias lo más importante, así que pueden seguirnos en Instagram como Sin Galera. Nos vemos en cualquier momento.